Abandonada con su bebé y sin un centavo, su vida parecía acabada. Pero la mirada de un millonario desde su auto lo cambiaría todo. El sol golpeaba el asfalto con una furia implacable, convirtiendo la acera en una plancha caliente que quemaba a través de las suelas gastadas de los zapatos de Clara. Cada bocanada de aire era como inhalar fuego, un aire espeso y contaminado que olía a tubos de escape y a sueños rotos. En sus brazos, el pequeño Leo dormía, ajeno al cataclismo que había destrozado el universo de su madre. Pesaba poco, apenas 4 kilos, pero en ese momento se sentía como si Clara estuviera cargando con el peso del mundo entero. Y en cierto modo, lo estaba. Hacía solo 6 horas. Su mundo había sido pequeño, frágil, pero intacto. Consistía en un apartamento alquilado de 2 habitaciones, el olor a café por la mañana y las promesas de Daniel, el hombre que le había jurado amor eterno. Hacía 6 horas, Daniel había empacado una maleta. Se había parado en la puerta, sin atreverse a mirar a los ojos de Clara ni al bulto que era su hijo en la cuna. «No puedo hacer esto, Clara», había dicho, y sus palabras no fueron un grito, sino un susurro cobarde que fue 1000 veces más doloroso. Él, fue un error, un ancla. Necesito ser libre, necesito vivir mi vida. No soy material de padre. Clara se había quedado paralizada, su mente incapaz de procesar la traición. «¿Un error?», repitió, su voz un hilo roto. «Leo es un error. Es tu hijo, Daniel. Nuestro hijo». «Lo siento», dijo él, y la palabra sonó hueca, vacía de todo sentimiento. Dejó sobre la mesa unos cuantos billetes arrugados, una suma insultante que no cubriría ni una semana de alquiler. «Buena suerte», y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Clara sonó como una explosión que demolió los cimientos de su vida. Los billetes se habían ido en pagar el taxi que la llevó al único lugar donde pensó que encontraría refugio, la casa de su mejor amiga, Sara. Pero Sara la había recibido en la puerta con una mirada incómoda y una excusa poco convincente sobre la visita de sus padres. «Lo siento mucho, Clara, pero no es un buen momento. Quizás la próxima semana». La puerta se cerró de nuevo. 2 traiciones en menos de 3 horas. Y así, con el bebé en brazos, un pañal de repuesto y sin un centavo en el bolsillo, Clara se encontró en medio de la ciudad, una náufraga en un océano de indiferencia. La gente pasaba a su lado, hombres de negocios con prisa, mujeres con bolsas de compras, adolescentes riendo. Nadie la veía. Era invisible, un fantasma de desesperación en una calle bulliciosa. El hambre roía sus entrañas, un dolor agudo que le recordaba que no había comido nada desde el día anterior. Pero un miedo más grande que el hambre la consumía, el miedo por Leo. Su leche se estaba secando por el estrés y la desnutrición. Si ella no comía, él tampoco lo haría. Se detuvo frente a un elegante restaurante, el tipo de lugar al que Daniel siempre había querido llevarla, pero que nunca podían permitirse. El olor a comida que emanaba del interior era una tortura exquisita. Vio a las parejas reír, a las familias compartir platos abundantes. Sintió una oleada de ira tan intensa que la mareó. ¿Por qué ellos? ¿Por qué la vida era tan fácil para algunos y una sentencia de muerte para otros? Apoyó la espalda contra una pared, buscando una sombra que apenas existía, y acunó a Leo con más fuerza, como si su abrazo pudiera protegerlo del mundo cruel que les esperaba. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía permitirse el lujo de llorar. Llorar era para la gente que tenía esperanza. Ella ya no tenía nada. Fue entonces cuando un coche azul brillante, tan pulcro y reluciente que parecía fuera de lugar en el mundo real, se detuvo silenciosamente junto a la acera. No era un taxi, era un deportivo de lujo, el tipo de coche que Clara solo había visto en las revistas. La ventanilla del conductor, tintada, descendió suavemente, revelando al hombre que estaba dentro. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado y una camisa blanca sin corbata. Su cabello era oscuro, sus facciones definidas, y en sus ojos había una intensidad que la hizo estremecerse. Clara apartó la vista de inmediato, esperando la humillación. Esperaba una orden para que se moviera, una mirada de asco. Se preparó para la invisible bofetada del desprecio de los ricos.
Pero el hombre no dijo nada. Simplemente la observaba. Dentro del coche, Alejandro Valente había estado a punto de seguir de largo. Tenía una reunión importante en 20 minutos. Un acuerdo de millones de dólares que dependía de su presencia. Su vida era una sucesión de reuniones, vuelos y decisiones calculadas. Pero al pasar, algo en la mujer de la pared captó su atención. No era solo la pobreza evidente, ni la presencia del bebé. Era la expresión de su rostro. Era una máscara de absoluta desesperanza. Pero debajo, en la forma en que sus brazos rodeaban al niño, en la tensión de su mandíbula, vio una ferocidad protectora que lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. Por un instante, no vio a una extraña. Vio a su propia madre, 20 años atrás, de pie en una parada de autobús bajo la lluvia, con un joven Alejandro a su lado. Recordó la misma mirada en sus ojos, una mezcla de miedo paralizante por el futuro y una determinación de acero para proteger a su hijo a toda costa. Su madre había trabajado en 2 empleos, limpiando las casas de gente como él, para asegurarse de que su hijo tuviera una oportunidad. Ella había luchado contra el mundo por él, con esa misma expresión de desesperación y desafío. Y él, ahora un millonario que podía comprar cualquier cosa que deseara, no había pensado en esa mirada en años. La reunión podía esperar. Los millones podían esperar. Esa mirada no. Sin pensarlo más, apagó el motor, abrió la puerta y salió del coche. El calor de la acera era un shock después del aire acondicionado. El ruido de la ciudad, que normalmente era un zumbido de fondo, de repente sonó estridente. Se acercó a Clara lentamente, con cuidado de no asustarla, como uno se acerca a un animal herido. Clara lo vio venir y su corazón se aceleró con miedo. Se apretó más contra la pared, usando su propio cuerpo como escudo para Leo. ¿Qué quería? ¿Iba a gritarle? ¿A llamar a la policía? Él se detuvo a un par de metros de distancia. Sus ojos no eran fríos ni críticos, como ella esperaba. Eran serios y cansados. ¿Está usted bien?, preguntó. Su voz era grave, tranquila. La pregunta era tan simple, tan humana, que desarmó a Clara por completo. Nadie le había preguntado eso en todo el día. Nadie le había preguntado eso en meses. La sinceridad en su voz abrió una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, silenciosas y calientes, por sus mejillas sucias. No pudo responder. Solo pudo negar con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Alejandro vio las lágrimas y sintió una punzada en el pecho. Miró al bebé, que comenzaba a removerse, haciendo pequeños ruidos de hambre. «Usted y su hijo necesitan comer algo», dijo, no como una orden, sino como una constatación. Señaló con la cabeza hacia el restaurante del que emanaba el olor a paraíso. «Permítame invitarla a almorzar». Clara lo miró fijamente, la desconfianza luchando contra el agotamiento. Una trampa, una broma cruel. Los hombres con trajes caros y coches de lujo no invitaban a comer a mujeres como ella. Los hombres, en su experiencia reciente, abandonaban. «¿Por qué?», susurró, su voz ronca por la falta de uso y la emoción. Alejandro dudó por un momento, buscando una respuesta que no sonara a lástima. «Porque nadie debería tener que pasar hambre. Especialmente no una madre con su hijo». Luego, añadió algo que no había planeado decir. «Porque me recuerda a alguien». Había algo en esa confesión, en la vulnerabilidad inesperada de ese hombre poderoso que tocó a Clara. No era lástima, era otra cosa, era reconocimiento. La veía. Aún así, el miedo era un instinto poderoso. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, la sospecha todavía envenenando su tono. «Nada», respondió él con sinceridad. «Solo quiero que coma, que se siente en un lugar fresco durante 1 hora y recupere las fuerzas. Después de eso, puede irse si lo desea, sin compromisos». Sostuvo su mirada, y en sus ojos, Clara no vio engaño. Vio una tristeza profunda y una honestidad que la sorprendió. Miró a Leo, que ahora estaba completamente despierto, y empezaba a llorar. Un llanto débil y lastimero. Era el sonido del hambre. Y ese sonido fue más fuerte que su miedo, más fuerte que su orgullo, más fuerte que la memoria de la traición de Daniel.
Su hijo necesitaba que ella fuera fuerte, y ella no podía ser fuerte con el estómago vacío y el alma rota. Tenía que aceptar, por Leo. Respiró hondo, un suspiro tembloroso que pareció llevarse su último gramo de resistencia. «De acuerdo», dijo, su voz apenas un susurro. Una expresión de alivio cruzó el rostro de Alejandro. «Bien», dijo suavemente. «Vamos, entonces». Le abrió la puerta del restaurante. El aire fresco del interior la envolvió como un abrazo. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos sonaban como música lejana. El maître del restaurante se acercó, con una expresión de desaprobación en el rostro al ver a Clara. Pero una sola mirada de Alejandro lo hizo retroceder y mostrarles una mesa apartada en un rincón tranquilo. Mientras Clara se sentaba en la silla acolchada, sintiendo el lujo de la tela bajo sus vaqueros gastados, y Alejandro tomaba asiento frente a ella, no podía evitar sentir que estaba cruzando un umbral invisible. Estaba entrando en un mundo que no era el suyo, guiada por un extraño que había aparecido de la nada. No sabía si él era un ángel o un demonio, un salvador o una amenaza más sofisticada. Solo sabía una cosa con certeza: su vida, para bien o para mal, acababa de cambiar de forma irrevocable. El hombre al otro lado de la mesa la miraba con una expresión indescifrable, y en el silencio que se extendió entre ellos, Clara sintió el peso de un nuevo comienzo, tan aterrador y tan lleno de posibilidades como el futuro incierto que se extendía ante ella. El interior del restaurante era otro universo. El calor opresivo y el ruido de la calle fueron reemplazados por una penumbra fresca y un silencio reverente, rotos solo por el tintineo de la plata contra la porcelana y el murmullo de conversaciones discretas. Clara se sentía como una intrusa, una mancha de realidad sucia en un cuadro de perfección impecable. Cada mirada de los otros comensales, aunque fuera fugaz y desinteresada, se sentía como una aguja, pinchando su ya frágil autoestima. Se encogió en su asiento, tratando de hacerse lo más pequeña posible, deseando poder volverse invisible. El mantel blanco y almidonado parecía acusarla. La pesada servilleta de lino en su regazo se sentía como un objeto extraño de un planeta lejano. Alejandro observaba su incomodidad desde el otro lado de la mesa. Vio cómo sus manos, con las uñas mordidas y la piel áspera por el trabajo y la necesidad, se escondían bajo la mesa. Vio cómo sus ojos se movían nerviosamente, evitando el contacto visual con cualquier persona. No era la incomodidad de alguien que no estaba acostumbrado al lujo. Era el miedo de un animal acorralado que espera el próximo golpe. Su corazón se contrajo con una empatía dolorosa. Un camarero se acercó, un hombre joven con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Le entregó a Alejandro una carta de vinos encuadernada en cuero y a Clara un menú que era más grande que un periódico. Clara lo abrió y sintió que el pánico le subía por la garganta. Las palabras eran un laberinto de términos franceses e italianos, y los precios eran obscenos. Un solo plato principal costaba más de lo que Daniel ganaba en una semana. Cerró el menú de golpe, sintiendo que una oleada de calor le subía al rostro. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Alejandro notó su reacción. Con una sutileza que le agradeció, se dirigió al camarero antes de que pudiera hablar. «No vamos a necesitar los menús», dijo con calma. «Tráiganos una selección de sus mejores entrantes para compartir. Algo de pasta fresca, quizás los ravioles de espinacas, y el filete de res, con una guarnición de verduras asadas y patatas. Y una botella de agua mineral sin gas, por favor». Luego miró a Clara. «¿Le apetece algo de beber? ¿Un zumo, quizás?» Clara, agradecida por haber sido salvada de la humillación de tener que elegir, simplemente asintió. «Un zumo de naranja estaría bien», susurró. El camarero se retiró, y el silencio volvió a caer sobre la mesa, pero esta vez era diferente. El gesto de Alejandro, tan simple y tan considerado, había aliviado una de sus ansiedades inmediatas. Le había permitido mantener una pizca de dignidad. «Gracias», dijo en voz baja, mirando sus manos en su regazo. «No tiene por qué darlas», respondió él. «La comida aquí es buena. Espero que le guste». Leo, en sus brazos, comenzó a quejarse de nuevo. El llanto era débil, pero persistente. Clara lo acunó, meciéndolo suavemente, su mente corriendo a toda velocidad. Necesitaba alimentarlo.
¿Cómo iba a hacerlo aquí, en este lugar impecable? La idea de sacar el pecho la llenó de una nueva ola de pánico. Como si leyera su mente, Alejandro hizo un gesto discreto a otro miembro del personal. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Habría algún lugar privado, una pequeña sala o un despacho, donde la señora pueda atender a su bebé con comodidad?» El hombre, claramente impresionado por la autoridad tranquila de Alejandro, asintió de inmediato. «Por supuesto, señor. Tenemos un pequeño salón junto a la biblioteca. Permítame mostrarles». «No es necesario que venga conmigo», dijo Alejandro dirigiéndose a Clara. «Vaya usted. Tómese su tiempo. La comida tardará un poco. Yo la esperaré aquí». Clara lo miró, asombrada por su percepción, por su constante anticipación a sus necesidades. Era una amabilidad que era casi más abrumadora que la crueldad que había experimentado antes. Sin decir palabra, siguió al empleado a través de una puerta lateral hacia un pequeño y acogedor salón revestido de madera, con un cómodo sofá de cuero y una luz tenue. Era un santuario. Sola con su hijo, finalmente pudo respirar. Se sentó en el sofá, desabrochó su blusa y acercó a Leo a su pecho. El bebé se prendió con una avidez desesperada, y mientras él se alimentaba, Clara cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión de sus músculos comenzaba a disiparse por primera vez en 24 horas. El suave sonido de la succión de Leo era el único sonido en la habitación, un ritmo tranquilizador que anclaba su mundo a la deriva. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba haciendo esto? Ninguna respuesta tenía sentido. Los hombres ricos no ayudaban a las mujeres pobres por pura bondad. Siempre había un precio. Daniel le había enseñado eso. Le había enseñado que el amor y el apoyo eran condicionales, que podían ser retirados en cualquier momento, dejándola sola y a la intemperie. Cuando Leo terminó y se quedó dormido en su hombro, con la cara sonrosada y satisfecha, Clara se sintió un poco más humana. El acto de alimentar a su hijo, de satisfacer su necesidad más básica, le devolvió una fracción de su fuerza. Se arregló la ropa, acunó a Leo con cuidado y regresó a la mesa. Alejandro la esperaba, sin mirar el teléfono, sin leer un periódico. Simplemente esperaba. Cuando ella se sentó, él le ofreció una pequeña sonrisa. «Parece que alguien está más contento ahora», dijo mirando a Leo. «Sí», respondió Clara, y se dio cuenta de que era la primera vez que le devolvía la sonrisa. Tenía hambre. El camarero llegó en ese momento con el agua y el zumo, seguido de cerca por una procesión de platos que llenaron la mesa de colores y aromas. Había brusquetas con tomates frescos, calamares fritos, una ensalada caprese. Clara miró la comida con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta comida para 2 personas. «Por favor, coma», la instó Alejandro. «Necesita reponer fuerzas». Al principio comió con timidez, tomando un pequeño trozo de pan, una hoja de albahaca. Pero el primer bocado de comida real, sabrosa y nutritiva, despertó al león hambriento de su estómago. El hambre superó a la vergüenza y comenzó a comer con un apetito voraz pero silencioso, tratando de mantener la compostura. Alejandro fingió no darse cuenta, comiendo lentamente y manteniendo la conversación ligera. «Mi nombre es Alejandro, por cierto», dijo después de un rato. «Clara», respondió ella entre bocados. «Y él es Leo». «Es un nombre fuerte», dijo Alejandro. «Leo». Hablaron poco mientras comían los entrantes. El acto de comer era demasiado primordial para Clara como para permitir mucha conversación. Cuando los platos principales llegaron, un plato humeante de ravioles para ella y el filete para él, su hambre inicial se había calmado, reemplazada por una sensación de calidez y bienestar que no había sentido en mucho tiempo. «Clara», dijo Alejandro suavemente, dejando el tenedor. «No tiene que decírmelo si no quiere. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado a esta situación?» Clara se tensó. La pregunta la devolvió a la dura realidad. Dejó de comer. La comida de repente se convirtió en cenizas en su boca. «El padre de Leo nos dejó», dijo, su voz plana. «Esta mañana». «¿Simplemente se fue?», preguntó Alejandro, su tono desprovisto de juicio. «Simplemente se fue», confirmó ella. Dijo que Leo era un error, que él era un ancla que le impedía vivir su vida. Al decir las palabras en voz alta, la herida se reabrió, fresca y sangrante. Estábamos juntos desde hace 3 años. Teníamos planes.
Íbamos a casarnos. Cuando le dije que estaba embarazada, al principio se asustó, pero luego pareció feliz. O fingió estarlo. Hablaba de comprar una casa, de enseñarle a Leo a jugar al fútbol. Su voz se quebró. Todo era mentira. Supongo que solo estaba esperando el momento adecuado para huir. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro una máscara de empatía. No la interrumpió. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente la dejó hablar, dándole el regalo de ser escuchada. Cuando nació Leo, todo cambió, continuó Clara. Las noches sin dormir, los llantos, el dinero que se iba en pañales y fórmula. Daniel se volvió distante, irritable. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Decía que era por el trabajo, pero yo sabía que no era verdad. Estaba escapando. Y esta mañana finalmente lo hizo. Empacó su cobardía en una maleta y se fue. Se detuvo, respirando hondo. No tengo familia aquí. Mis padres murieron cuando yo era adolescente. Fui a ver a una amiga, pero ella no podía ayudar. Y así terminé en la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Solo sabía que tenía que mantener a Leo a salvo. Terminó su historia, y el silencio volvió a la mesa. Se sintió vacía, expuesta. Le había contado a un completo extraño la historia más humillante de su vida. Esperaba lástima, o peor, juicio. Pero Alejandro no la miraba con lástima, la miraba con un profundo respeto. «Usted es una mujer muy fuerte, Clara», dijo en voz baja. «No me siento fuerte», respondió ella con amargura. «Me siento estúpida, estúpida por haber confiado en él». «Confiar en alguien a quien se ama no es estúpido, es humano», dijo Alejandro. «Él es el que ha demostrado ser débil, no usted». Hizo una pausa, y luego, como si hubiera tomado una decisión, se inclinó un poco hacia adelante. «Le dije que me recordaba a alguien. ¿Le gustaría saber por qué?» Clara asintió, su curiosidad superando su miseria. «Mi madre», comenzó Alejandro, y su voz adquirió una cualidad diferente, más suave, más lejana. «Ella me crió sola. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. No con una nota o una excusa cobarde. Simplemente no volvió a casa del trabajo un día. Desapareció. Nos dejó sin nada, en un apartamento diminuto y con deudas que él había acumulado». Clara lo escuchaba, cautivada. La idea de que ese hombre, con su traje caro y su aura de poder, pudiera haber venido de un lugar de lucha y abandono, era inconcebible. «Recuerdo el hambre», continuó Alejandro, sus ojos mirando algo que Clara no podía ver. «Recuerdo el frío en invierno cuando no podíamos pagar la calefacción. Pero sobre todo, recuerdo la mirada en los ojos de mi madre. Era la misma mirada que vi en usted hoy. Una mezcla de terror absoluto y una determinación tan feroz que podría haber incendiado el mundo. Hacía cualquier cosa por mí. Limpiaba oficinas por la noche. Servía mesas los fines de semana. Se saltaba comidas para que yo pudiera comer. Luchó con uñas y dientes para asegurarse de que yo tuviera una educación, una oportunidad. Ella nunca se quejó. Nunca lloró delante de mí. Pero a veces, por la noche, yo la oía sollozar en su habitación. Ese sonido es el único sonido de mi infancia que todavía me persigue. Se detuvo, tomando un sorbo de agua. Cuando tuve la edad suficiente, empecé a trabajar. Hice de todo, desde repartir periódicos hasta programar ordenadores en un garaje. Juré que nunca volveríamos a pasar hambre. Juré que le daría a mi madre la vida que se merecía. ¿Y lo hizo?, preguntó Clara en voz baja. Una sonrisa triste tocó los labios de Alejandro. «Sí, lo hice. Construí una empresa de software desde cero. Gané más dinero del que ninguno de los dos podría haber soñado. Le compré una casa preciosa, con un jardín. Viajó por el mundo. Pero...» Su voz se apagó. «Murió de cáncer hace 3 años. A pesar de todo mi dinero no pude comprarle más tiempo». El dolor en su voz era tan real, tan palpable, que Clara sintió que el suyo propio disminuía en comparación. De repente, entendió. Entendió la tristeza en sus ojos. Entendió por qué se había detenido. No la veía a ella como un proyecto de caridad. La veía a ella y a Leo a través del prisma de su propio pasado, de su propio amor y de su propia pérdida. «Lo siento mucho», dijo Clara. Y lo decía de verdad. «Gracias», respondió él, volviendo al presente. «Le cuento esto, Clara, no para que sienta lástima por mí, sino para que entienda que cuando la vi hoy, no vi a una mendiga, vi a mi madre,
Vi la fuerza, y no puedo. Simplemente no puedo darle un plato de comida y luego enviarla de vuelta a la calle. Mi madre nunca me lo perdonaría. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez, el silencio era un puente entre ellos, construido con las frágiles tablas de sus historias compartidas de dolor y supervivencia. El camarero retiró los platos, y la realidad del mundo exterior comenzó a filtrarse de nuevo en su burbuja. ¿Qué pasaría ahora? El almuerzo había terminado. «Clara», dijo Alejandro, su tono ahora más práctico, pero todavía amable. «Sé que no me conoce, y sé que tiene todas las razones del mundo para no confiar en un extraño, especialmente en un hombre, pero quiero ayudarla, más que solo con un almuerzo». Clara se preparó, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. «Tengo un pequeño apartamento no muy lejos de aquí», continuó. «Lo uso para socios de negocios que vienen de fuera de la ciudad. Está completamente amueblado, tiene una cocina, todo lo que necesita. Está vacío en este momento. Quiero que se quede allí». La oferta la dejó sin aliento. «¿Quedarme en su apartamento?» «No es mi apartamento personal», aclaró rápidamente. «Es una propiedad de la empresa. Es seguro, es privado. Nadie la molestará. Quiero que se quede allí el tiempo que necesite. Una semana, un mes, el tiempo que le tome ponerse de pie. Sin alquiler, por supuesto. Considere que es un pago atrasado a mi madre». Clara estaba abrumada. Su mente era un torbellino. Era demasiado bueno para ser verdad. No puedo aceptar eso», tartamudeó. «Es demasiado». «¿Cuál es su alternativa, Clara?», preguntó él, no con dureza, sino con una lógica suave y devastadora. «¿Volver a la calle? ¿A un refugio para personas sin hogar, con un recién nacido? ¿Es eso más seguro que aceptar la ayuda de alguien que quiere dársela?». Tenía razón. Su orgullo no valía nada comparado con la seguridad de Leo. Su miedo a confiar en él era grande, pero su miedo a la calle era infinitamente mayor. Miró a Leo, que dormía pacíficamente en sus brazos, con la barriga llena y ajeno al debate que decidiría su destino. Luego miró a Alejandro. Miró en lo profundo de sus ojos, buscando cualquier señal de engaño, de intenciones ocultas. No encontró ninguna. Solo vio el reflejo de su propia lucha en el rostro de un hombre que había logrado escapar de ella. Tomó la decisión más grande y aterradora de su vida. Respiró hondo, un acto de fe en un mundo que le había enseñado a no tenerla. «Acepto», dijo, su voz apenas audible, pero firme. «Acepto su ayuda». El viaje en el coche de Alejandro fue un interludio surrealista. Clara se sentó en el asiento del pasajero, tapizado en un cuero tan suave que parecía respirar, con Leo durmiendo plácidamente en sus brazos. El mundo exterior pasaba a través de la ventanilla como una película muda y borrosa. Edificios, semáforos, gente, todo parecía distante, desconectado de la extraña burbuja de silencio y olor a coche nuevo en la que se encontraba. Miraba de reojo a Alejandro. Él conducía con una concentración relajada, sus manos moviéndose sobre el volante con una eficiencia tranquila. No dijo nada, y Clara se lo agradeció. No habría sabido qué responder. Su mente era un campo de batalla de emociones encontradas, un alivio tan profundo que era casi doloroso, un miedo tan agudo que le helaba la sangre, y una sensación de irrealidad que lo teñía todo. Llegaron a un edificio moderno en una parte tranquila y arbolada de la ciudad. Era una torre de cristal y acero, elegante y anónima. No era la opulencia de una mansión, sino la riqueza discreta y funcional. Alejandro aparcó en un garaje subterráneo y la guió hacia un ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo de un apartamento en el piso 15, Clara contuvo el aliento. El lugar era la antítesis de todo lo que había conocido. Las paredes eran de un blanco nítido, los suelos de madera clara. Los muebles eran minimalistas y elegantes. Un gran sofá gris, una mesa de centro de cristal, un par de cuadros abstractos que añadían toques de color. Un ventanal del suelo al techo ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Era hermoso, impersonal y tan limpio que Clara se sintió sucia solo por estar allí. «Bienvenida», dijo Alejandro, dejando un juego de llaves en una pequeña mesa junto a la puerta. «Sé que no es exactamente acogedor,
pero es funcional y, sobre todo, seguro. La guió en un breve recorrido. La cocina era una maravilla de acero inoxidable y superficies de cuarzo. Abrió la nevera y Clara vio que estaba completamente abastecida. Leche, zumo, huevos, fruta, verduras, queso. No era la comida de un restaurante, era la comida de un hogar. La consideración del detalle la conmovió profundamente. Alguien, por orden suya, se había tomado la molestia de pensar en lo que una madre con un bebé podría necesitar. Había 2 dormitorios. «Este puede ser para usted», dijo, abriendo la puerta de una habitación con una cama tamaño king, vestida con sábanas blancas y frescas, y otro ventanal con vistas a la ciudad. «Y este otro», continuó, señalando una habitación más pequeña, «podría ser para Leo. He pedido que trajeran una cuna. Debería llegar en cualquier momento, junto con algunas otras cosas básicas para el bebé». Clara lo siguió como una autómata, incapaz de articular una respuesta. Cada nueva revelación de su previsión era como una pequeña onda de choque. Finalmente, la llevó de vuelta al salón. «El Wi-Fi está escrito en esa nota junto al televisor», dijo. «La televisión tiene todas las plataformas que pueda imaginar. Siéntase como en su casa, Clara. De verdad». Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña pila de billetes. «Esto es para cualquier cosa inmediata que necesite. Ropa, artículos de aseo, lo que sea. No es un préstamo». Clara retrocedió instintivamente. «No, por favor, ya ha hecho demasiado». «Clara», dijo él, su voz suave pero firme. «Usted es fuerte y orgullosa. Lo veo. Pero el orgullo no le comprará pañales a Leo ni ropa limpia para usted. Por favor, acéptelo. No como caridad, sino como una herramienta. Una herramienta para ayudarla a empezar». Dejó el dinero sobre la mesa de centro, junto a las llaves. Se dirigió hacia la puerta. «No la molestaré. Este es su espacio, su santuario. Tómese el tiempo que necesite para respirar. Le he dejado mi número de teléfono junto a las llaves. Si necesita cualquier cosa en absoluto, o si simplemente quiere hablar, llámeme. ¿De acuerdo?» Clara, con los ojos llenos de lágrimas una vez más, solo pudo asentir. «Descanse, Clara», dijo él desde la puerta. Y entonces se fue. El sonido del ascensor al descender fue el único ruido en el apartamento. Y en el silencio que siguió, el control que Clara había mantenido con tanta tenacidad, finalmente se rompió. Se deslizó por la pared hasta el suelo, con cuidado de no despertar a Leo, y lloró. Lloró con sollozos silenciosos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloró por Daniel y su traición. Lloró por la humillación de la calle. Lloró por la bondad abrumadora de un extraño. Lloró por el miedo al futuro y el dolor del pasado. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío exhausto. Se quedó en el suelo durante mucho tiempo, simplemente respirando, sintiendo el suelo frío bajo ella. Finalmente, con un esfuerzo monumental, se puso de pie, miró a su alrededor, al apartamento silencioso y perfecto. Era real. Era suyo. Al menos por ahora. Lo primero que hizo fue caminar hacia la puerta principal y poner el cerrojo. Luego la cadena de seguridad. Comprobó la cerradura 3 veces. El instinto de supervivencia era difícil de apagar. Acostó a Leo en el centro de la enorme cama, rodeándolo de almohadas. El bebé suspiró y estiró sus pequeños miembros, completamente en paz. Verlo dormir seguro, en un lugar limpio y tranquilo, fue un bálsamo para el alma herida de Clara. Después, se dio una ducha. El agua caliente sobre su piel fue un lujo casi olvidado. Se quedó bajo el chorro durante 20 minutos, lavándose no solo la suciedad de la calle, sino también la sensación de desesperanza que se le había pegado a la piel. Se envolvió en una toalla gruesa y suave y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, limpia. Esa primera noche fue extraña. La cama era tan cómoda que le resultaba incómoda. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. Se levantaba cada hora para comprobar que Leo respiraba, para asegurarse de que ambos seguían allí, de que no era un sueño del que despertaría en un callejón frío. Se acercaba a la ventana y miraba las luces de la ciudad extendiéndose bajo ella como una alfombra de diamantes. Se sentía como si estuviera flotando por encima del mundo, desconectada de él, en una torre de marfil prestada.
A la mañana siguiente, se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, recordó. La seguridad la invadió, cálida y real. Se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera y se quedó mirando la abundancia. Se preparó un café y tostadas con mantequilla y se sentó a comer en la barra de la cocina, saboreando cada bocado. Era la comida más deliciosa que había probado en su vida, simplemente porque estaba impregnada de paz. Poco después, llamaron a la puerta. El corazón de Clara dio un vuelco, pero recordó que Alejandro había mencionado una entrega. Miró por la mirilla y vio a dos hombres de una tienda de bebés con varias cajas. Abrió la puerta con cautela. Dejaron una cuna de madera clara, un cambiador, una caja de pañales, toallitas, fórmula de emergencia, ropa de bebé y hasta un pequeño móvil con estrellas y lunas de fieltro. Clara firmó el albarán de entrega con la mano temblorosa. La generosidad de Alejandro era tan meticulosa que la asustaba. Pasó el día montando la cuna, organizando la pequeña habitación de Leo, lavando la poca ropa que tenía en la lavadora y secadora del apartamento. Cada tarea doméstica era un ancla que la mantenía en tierra, que hacía que el lugar se sintiera un poco más real, un poco más suyo. Le dio a Leo un baño en el lavabo de mármol y el bebé chapoteó felizmente. Por la tarde, se sentó en el sofá con Leo en su regazo y miró por la ventana, no con miedo, sino con una sensación de calma que era completamente nueva. Al tercer día, el dinero que Alejandro había dejado en la mesa parecía quemarle en el bolsillo. Tenía un par de vaqueros y 2 camisetas. Leo solo tenía los 3 conjuntos de ropa con los que había salido del hospital. Con el corazón en un puño, vistió a Leo, lo colocó en el portabebés que había venido con la entrega y se aventuró a salir. Cogió el fajo de billetes y lo guardó en lo más profundo de su bolso, como si fuera material radioactivo. Fue a un gran almacén cercano, un lugar bullicioso y anónimo. La experiencia fue abrumadora. Se movía por los pasillos llenos de ropa, sintiéndose a la vez invisible y terriblemente expuesta. Se dirigió directamente a la sección de rebajas. Se compró 2 pares de vaqueros sencillos, unas cuantas camisetas de algodón y un jersey. Para Leo, compró media docena de bodys, algunos pijamas y un par de calcetines. Miraba las etiquetas de precio de cada artículo, sumando las cifras en su cabeza una y otra vez, sintiendo una punzada de culpa con cada compra. Se sentía como una ladrona, usando el dinero de un hombre que apenas conocía. Pero luego miraba a Leo, y la culpa era reemplazada por la necesidad. Finalmente, fue al supermercado y compró más comida, aunque la nevera seguía llena, como para reafirmar que ahora podía proveer, aunque fuera con dinero prestado. Cuando volvió al apartamento, se sintió exhausta, no por el esfuerzo físico, sino por el mental. Desempacó sus compras, las primeras cosas verdaderamente suyas en ese espacio prestado, y sintió una pequeña oleada de independencia. Esa noche, el teléfono que Alejandro había dejado sonó. El sonido la sobresaltó. Miró el identificador de llamadas, número desconocido. Dudó, y luego contestó. «Hola», dijo con cautela. «Clara, soy Alejandro. Espero no molestarla». No, en absoluto», respondió ella, su corazón latiendo un poco más rápido. «Solo llamaba para ver cómo estaban, para asegurarme de que la entrega llegó bien y de que tienen todo lo que necesitan». «Sí, todo llegó. Es más de lo que podría haber imaginado. Gracias, Alejandro. No sé cómo podré agradecérselo nunca». «No hay nada que agradecer», dijo él. «Me alegro de que estén cómodos. ¿Cómo está Leo?». La pregunta la sorprendió. No era una pregunta genérica. Sonaba genuinamente interesado. «Está bien. Está durmiendo. Creo que le gusta su nueva cuna». «Me alegro». Hubo una pausa. «Clara, sé que es pronto, pero no quiero que se preocupe por el futuro inmediato. Quiero que use este tiempo para descansar y para estar con su hijo. No piense en el mañana todavía. Solo piense en hoy». Sus palabras eran como un permiso que ella no sabía que necesitaba. Un permiso para dejar de entrar en pánico, aunque solo fuera por un día. «Lo intentaré», dijo. «Bien. Cuídense mucho. Llámeme si necesita algo». Y colgó. Clara se quedó con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. La conversación había sido breve,
pero la había tranquilizado de una manera que no esperaba. Él no estaba vigilándola, no estaba controlándola. Le estaba dando espacio, le estaba dando respeto. Una semana pasó volando, una semana de rutinas tranquilas, de paz y seguridad. Clara empezó a sentirse como una persona de nuevo. La tensión desapareció de sus hombros. La mirada de miedo perpetuo en sus ojos comenzó a suavizarse. Ganó un poco de peso. Su leche volvió con fuerza. Leo prosperaba, sonriendo y gorjeando. Por primera vez, Clara pudo disfrutar de la maternidad sin el telón de fondo del miedo y la pobreza. Pero la calma también trajo consigo la claridad. Alejandro tenía razón. No podía pensar solo en el hoy para siempre. El mañana llegaría. No podía vivir indefinidamente de la generosidad de un extraño, por muy bien intencionado que fuera. Su orgullo, su necesidad de independencia, comenzó a resurgir, más fuerte que nunca. No quería que su hijo creciera viendo a su madre depender de la caridad de nadie. Quería que Leo estuviera orgulloso de ella, que la viera como una mujer fuerte y autosuficiente, no como una víctima. Decidió que necesitaba un plan. Necesitaba encontrar un trabajo. Cualquier trabajo. Limpiar oficinas, servir mesas, trabajar en una tienda. No le importaba. Había terminado la secundaria. Tenía algo de experiencia como recepcionista antes de conocer a Daniel. No era mucho, pero era un comienzo. Pero, ¿cómo encontrar un trabajo con un bebé de pocas semanas y sin referencias? ¿Quién la contrataría? Decidió que tenía que hablar con Alejandro. No para pedirle más ayuda, sino para ser honesta sobre sus intenciones. Tenía que hacerle saber que no planeaba aprovecharse de su amabilidad para siempre. Armándose de valor, lo llamó. «Alejandro, soy Clara», dijo cuando él contestó. «Siento molestarte. ¿Tienes un minuto?» «Siempre, Clara». «¿Está todo bien?» «Sí, todo está perfecto. Es por eso que llamo. Quería hablar contigo sobre el futuro». «Te escucho», dijo él. «Estoy increíblemente agradecida por todo lo que has hecho. Me has dado un salvavidas. Pero no puedo vivir así para siempre. Necesito trabajar. Necesito valerme por mí misma. Necesito construir una vida para mí y para Leo. Una vida que sea nuestra». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Clara contuvo la respiración, temiendo que él pudiera malinterpretarla, que pensara que era una desagradecida. «Lo entiendo», dijo él finalmente, y su voz estaba llena de una calidez que la sorprendió. «De hecho, esperaba esta llamada. Sabía que la harías». «¿Lo sabías?», preguntó ella. «Sí, porque vi esa fuerza en ti desde el primer día, la fuerza de mi madre». Hizo una pausa. «Clara, encontrar un trabajo en tu situación es difícil, pero no imposible. Y me gustaría ayudarte con eso también, si me lo permites. No quiero que me des un trabajo, Alejandro. Quiero ganármelo. Y eso es exactamente lo que harás», respondió él. «No te voy a dar nada que no merezcas. Pero a veces, la gente solo necesita que alguien le abra la primera puerta. El resto del camino, tienes que caminarlo tú misma». Hizo otra pausa. «¿Qué te parece si nos vemos mañana para tomar un café? Podemos hablar de tus habilidades, de lo que te gustaría hacer. Podemos hacer un plan de verdad». La oferta era sensata, respetuosa. No era caridad, era una estrategia, era una asociación. «Sí», dijo Clara, sintiendo una oleada de esperanza tan potente que casi la hizo tropezar. «Sí, me encantaría». Cuando colgaron, Clara se acercó a la cuna y miró a su hijo dormido. «Lo vamos a lograr, mi amor», le susurró. «Tú y yo. Vamos a construir nuestro propio futuro». Por primera vez desde que Daniel se había ido, la palabra futuro no sonaba como una amenaza. Sonaba como una promesa. La mañana de su encuentro con Alejandro, Clara se despertó antes del amanecer. Una energía nerviosa, una mezcla de terror y emoción, recorría sus venas. No era el miedo paralizante que había sentido en la calle. Era la ansiedad de un estudiante antes de un examen final. La adrenalina de alguien que está a punto de dar un salto al vacío, esperando tener alas. Pasó una hora eligiendo qué ponerse, un ritual que le parecía a la vez ridículo y de vital importancia. Se decidió por uno de los nuevos pares de vaqueros y una sencilla camiseta de algodón de color azul pálido. Era ropa simple, pero estaba limpia y le quedaba bien. Se peinó con cuidado y se miró al espejo.
La mujer que le devolvía la mirada ya no era la sombra demacrada y asustada de la semana anterior. Todavía había círculos oscuros bajo sus ojos, testigos de noches de insomnio y años de preocupación, pero sus ojos tenían una chispa. Era la chispa de un propósito. Mientras Leo dormía, se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café y una libreta que había comprado en el supermercado. Con un bolígrafo, empezó a hacer una lista. Habilidades, escribió en la parte superior. La página permaneció en blanco durante varios minutos. ¿Qué habilidades tenía ella? La vida le había enseñado a ser invisible, a racionar la comida, a calmar a un bebé en medio de una tormenta de desesperación. Pero esas no eran las habilidades que se ponen en un currículum. Cerró los ojos y pensó en su vida antes de Daniel, antes de la caída. Había trabajado durante 2 años como recepcionista en una pequeña empresa de importación. Anotó: atención telefónica, organización de citas, manejo de correo electrónico y paquetería. Se acordó de cómo su jefe siempre la elogiaba por su meticuloso sistema de archivo. Añadió: gestión de archivos. Sabía usar Microsoft Word y Excel a un nivel básico. Manejo de Office. La lista era corta, patéticamente corta, pensó. Pero era algo. Era la prueba de que había sido alguien antes de convertirse en la novia abandonada de Daniel. Se encontraron en una pequeña cafetería a unas pocas manzanas del apartamento. Un lugar neutral y sin pretensiones. Cuando Clara entró, Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con 2 tazas de café humeante. Llevaba unos vaqueros oscuros y un jersey de cuello alto de color gris, un atuendo informal que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más intimidante que con su traje. Puntual, dijo con una sonrisa mientras ella se sentaba. Una buena cualidad. No quería hacerle esperar, respondió Clara, colocando su bolso y la pequeña bolsa de pañales de Leo a su lado. Se sentía terriblemente consciente de sí misma, como si estuviera en una entrevista para un trabajo que no merecía. Clara, relájese, dijo él notando su tensión. Esto no es una entrevista formal. Es una conversación. 2 personas haciendo un plan. Su calma era contagiosa, y Clara sintió que los músculos de sus hombros se relajaban un poco. Hice una lista, dijo, sacando la libreta de su bolso como si fuera un escudo. Se la deslizó por la mesa. Alejandro la cogió y la leyó con atención. No se rió, no la menospreció. Asintió lentamente, su expresión seria. Esto es bueno, dijo. Organización, comunicación, gestión de la información son las habilidades fundamentales de cualquier negocio exitoso. Clara lo miró, incrédula. ¿De verdad lo cree? Por supuesto, respondió él. Cualquiera puede tener una idea brillante, pero se necesita a alguien organizado y diligente para convertir esa idea en realidad. La gente como usted, Clara, es la que hace que el mundo funcione. Le devolvió la libreta. Cuénteme más. En su antiguo trabajo, ¿qué parte le gustaba más? La pregunta la descolocó. Nadie le había preguntado nunca qué le gustaba de un trabajo. Solo importaba si pagaba las facturas. Supongo, me gustaba ordenar el caos, dijo después de pensar un momento. Cuando llegaba un envío grande, con todas las facturas y los albaranes desordenados, me gustaba crear un sistema, archivarlo todo, asegurarme de que cada papel estuviera en su lugar. Me daba una sensación de control. Control, repitió Alejandro, y una mirada de entendimiento cruzó su rostro. Eso tiene sentido. Se reclinó en su silla, observándola con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera mirando directamente en su alma. Tengo una idea. Es un poco convencional, pero creo que podría funcionar para usted. Clara contuvo el aliento. En mi mundo, comenzó, la gente está increíblemente ocupada. Ejecutivos, empresarios, siempre están viajando, siempre en reuniones. Sus vidas son un caos de horarios, correos electrónicos, reservas de vuelos, informes de gastos. Necesitan ayuda. Necesitan a alguien que ordene su caos por ellos. Un asistente personal, dijo Clara. Exactamente. Pero la mayoría de ellos no necesitan a alguien sentado fuera de su oficina todo el día. Necesitan a alguien que pueda gestionar su vida digital de forma remota. Alguien en quien puedan confiar para organizar su calendario, reservar sus viajes, gestionar su correspondencia, transcribir notas, preparar presentaciones sencillas. Hizo una pausa.
dejando que las palabras calaran. Alguien que sea meticuloso, organizado y completamente fiable. Un asistente virtual. La mente de Clara daba vueltas. Pero yo no sé cómo hacer todo eso. Reservar vuelos, presentaciones, son habilidades que se pueden aprender, Clara. Y usted aprende rápido. Lo veo, dijo él con una confianza que la asombró. Imagine esto. Usted trabaja desde el apartamento. Puede establecer sus propios horarios alrededor de las necesidades de Leo. No necesita un jefe que la vigile. Usted es su propia jefa. La idea era tan audaz, tan aterradora y tan increíblemente atractiva que Clara se quedó sin palabras. ¿Su propia jefa? Era un concepto de otro planeta. ¿Cómo podría empezar algo así?, tartamudeó. Ahí es donde entro yo, dijo Alejandro. Como le dije, no le voy a regalar nada, pero voy a invertir en usted. La considero una startup de una sola persona con un gran potencial. Su sonrisa era genuina. Le proporcionaré el equipo, un ordenador portátil de última generación, software profesional. Le pagaré unos cursos online de gestión empresarial y marketing digital para que aprenda los fundamentos. Y lo más importante, hizo una pausa para dar efecto. Seré su primer cliente. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Usted? Mi agenda es una pesadilla, dijo con una media sonrisa. Necesito desesperadamente a alguien que la ponga en orden. Le pagaré una tarifa mensual estándar, la misma que le pagaría a cualquier profesional. A cambio, usted gestionará mi calendario y mis viajes. Será un trabajo real, con expectativas reales. Y una vez que domine eso y se sienta segura, la ayudaré a encontrar a su segundo cliente. Y luego, a su tercero. Construiremos su negocio juntas, paso a paso. Era un plan brillante, detallado y sobre todo, respetuoso. No le estaba ofreciendo limosna. Le estaba ofreciendo una oportunidad, una escalera para salir del pozo en el que se había caído. Le estaba ofreciendo las herramientas, pero el trabajo, el esfuerzo, tendría que ser suyo. No sé qué decir, susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran de una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Diga que sí, dijo Alejandro en voz baja. Diga que cree en usted misma tanto como yo creo en usted. Y ella lo hizo. Sí, dijo, su voz clara y firme por primera vez. Sí, lo haré. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como prometió, Alejandro le hizo llegar un ordenador portátil, el más rápido y ligero que Clara había visto nunca. También le envió enlaces a cursos online. Las noches de Clara se transformaron. Una vez que Leo estaba profundamente dormido, ella se sentaba en la mesa de la cocina, que ahora era su oficina, y estudiaba. Aprendía sobre hojas de cálculo avanzadas, sobre software de gestión de proyectos, sobre los principios del marketing digital, sobre cómo registrar un pequeño negocio. El material era denso y a veces abrumador, pero la impulsaba una motivación feroz. Cada fórmula de Excel que dominaba, cada concepto de negocio que entendía, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ella y el abismo de la desesperanza. Alejandro, fiel a su palabra, se convirtió en su primer cliente. Le dio acceso a su calendario, un caótico laberinto de reuniones en diferentes zonas horarias, conferencias y plazos. Al principio, Clara estaba aterrorizada de cometer un error. Comprobaba cada detalle 10 veces, pero pronto, su talento natural para ordenar el caos se hizo cargo. Creó un sistema de codificación por colores, estableció recordatorios automáticos, optimizó rutas de viaje para ahorrarle tiempo y dinero. En 2 semanas, la agenda de Alejandro pasó de ser una fuente de estrés a una máquina perfectamente engrasada. Se comunicaban principalmente por correo electrónico y mensajes de texto. Las interacciones eran profesionales, pero Clara sentía una corriente subyacente de apoyo y aliento en cada mensaje que él le enviaba. Un simple, buen trabajo con esto, Clara, o gracias, me has salvado, era suficiente para llenarla de orgullo y motivación para seguir adelante. Estaba construyendo algo. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo que era solo suyo. Pero mientras su nuevo mundo profesional empezaba a tomar forma, una sombra de su pasado estaba a punto de cernirse sobre ella. Había pasado casi un mes. Clara había desarrollado una rutina. Por la mañana,
Trabajaba intensamente mientras Leo dormía. Por la tarde, lo llevaba a dar largos paseos por el parque cercano, disfrutando del sol en su rostro, sintiéndose como una madre más, no como una paria. Una tarde, mientras regresaba al edificio de apartamentos, vio a un hombre de pie en la acera de enfrente, mirando hacia el edificio. Por un momento, su corazón se detuvo. Se parecía a... No podía ser. Se metió rápidamente en el vestíbulo, su corazón latiendo con una vieja y familiar ansiedad. 2 días después, el intercomunicador de su apartamento sonó. Nadie la llamaba nunca. Alejandro siempre enviaba un mensaje de texto primero. Con el corazón en la garganta, pulsó el botón. Sí, Clara, soy yo, soy Daniel. El aire abandonó los pulmones de Clara. Se quedó helada, su mano aferrada al mostrador. Su voz, esa voz que una vez le había susurrado promesas de amor, ahora sonaba melosa y falsa a través del pequeño altavoz. Clara, por favor, tenemos que hablar. He sido un idiota, el peor de los idiotas. No he podido dormir pensando en ti y en el bebé. Cometí el error más grande de mi vida. Por favor, déjame subir, solo 5 minutos. ¿Cómo me has encontrado?, logró decir. Le pregunté a Sara. Al principio no quería decírmelo, pero insistí. Le dije que estaba desesperado por ver a mi hijo. Por supuesto. Sara. La traición tenía muchas capas. Vete, Daniel, dijo Clara, su voz temblando pero firme. No, Clara, por favor, te quiero. Quiero ser una familia. Quiero cuidar de Leo. Déjame demostrarte que he cambiado. La tentación, por una fracción de segundo, fue una serpiente venenosa. La parte vieja de ella, la que anhelaba la familia rota que él había destrozado, susurró en su mente. Pero entonces miró a su alrededor, al apartamento seguro y limpio. Miró la cuna donde Leo dormía plácidamente. Y pensó en las noches estudiando, en el orgullo que sentía al completar una tarea para Alejandro, en la sensación de construir su propio futuro. Y la serpiente murió. No tienes nada que decirme, Daniel. Vete o llamaré a seguridad. Hubo un silencio. Y luego el tono de Daniel cambió. La falsa dulzura se evaporó, reemplazada por el veneno que ella conocía tan bien. Ah, ya veo. No tardaste mucho en reemplazarme, ¿verdad? ¿Encontraste a un nuevo idiota rico que te pague las facturas? ¿Por eso vives en este sitio? Debes pensar que eres muy lista. La acusación era tan injusta, tan parecida a su propia pesadilla inicial, que en lugar de herirla, la enfureció. Una ira fría y clara le recorrió las venas. Mi vida ya no es asunto tuyo, dijo, su voz ahora desprovista de todo temblor. Y la vida de mi hijo tampoco lo es. Adiós, Daniel. Cortó la comunicación. Se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de rabia. Unos minutos más tarde, el intercomunicador volvió a sonar, una y otra vez, de forma insistente y agresiva. Clara lo ignoró. Finalmente, se detuvo. Se asomó con cautela por la ventana y lo vio abajo, en la calle, mirando hacia su ventana con una expresión de furia impotente. Luego, se dio la vuelta y se marchó. Clara se apoyó contra la pared, su corazón latiendo con fuerza. Había sobrevivido. Se había enfrentado a su fantasma y no se había roto. La vieja Clara se habría derrumbado, habría dudado. Quizás incluso le habría dejado subir. Pero esta Clara, la que estaba forjando su propio camino, la que estaba descubriendo su propio valor, no. Se había protegido a sí misma y a su hijo. Sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi la hizo reír. Lo había hecho sola. Esa noche, sin embargo, la duda se instaló. ¿Y si volvía? ¿Y si causaba problemas? ¿Podría intentar reclamar derechos sobre Leo? El miedo, ese viejo compañero, amenazaba con volver. Después de debatir consigo misma durante 1 hora, tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Alejandro. Cuando él contestó, ella le contó lo que había pasado, su voz tranquila y objetiva. No estaba pidiendo ayuda, no estaba llorando, le estaba informando. Como un socio le informaría a otro de un posible problema que podría afectar a su inversión. Alejandro la escuchó en silencio hasta que terminó. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó, y la preocupación en su voz era genuina. Sí, respondió Clara, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estoy bien, solo estoy enfadada y un poco preocupada.
Has hecho lo correcto, dijo Alejandro. Has sido increíblemente fuerte. Hubo una pausa. Clara, legalmente, Daniel no tiene muchos derechos después de haber abandonado al niño, pero gente como él puede ser impredecible y causar problemas. Mañana por la mañana hablaré con mi abogado. No para que actúe, sino para que nos asesore sobre las mejores medidas de protección. Una orden de alejamiento, quizás. Estaremos preparados. Gracias, Alejandro, dijo ella. No, Clara, respondió él. Gracias a ti. Por demostrarme que mi inversión fue la mejor que he hecho en mi vida. Cuando colgaron, Clara se dirigió a su improvisada oficina. El ordenador portátil estaba abierto, su pantalla brillando suavemente en la habitación oscura. Era más que una máquina. Era un símbolo. Era su futuro. Un futuro que ella misma estaba escribiendo. La visita de Daniel no la había debilitado. Al contrario, la había fortalecido. Le había recordado exactamente por qué estaba luchando con tanta fuerza. Miró la pantalla, llena de horarios y hojas de cálculo, el caos de otra persona que ella estaba ordenando metódicamente. Y por primera vez, no se sintió como una impostora. Se sintió como una empresaria, una madre, una superviviente, y estaba lista para lo que viniera después. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias de cristal, en el piso 30 del edificio de oficinas de Alejandro. Era un espacio que intimidaba, diseñado para negociar acuerdos de millones de dólares, no para discutir los problemas de una madre soltera. Pero cuando Clara entró, encontró a Alejandro esperándola, no con un equipo de abogados, sino con una sola mujer. Era de mediana edad, con un cabello plateado cortado en un estilo elegante y unos ojos agudos pero amables. Se levantó para estrechar la mano de Clara. Clara, esta es Isabel Roca, mi abogada y una vieja amiga de la familia, dijo Alejandro. Isabel, esta es Clara, la mujer increíblemente fuerte de la que te hablé. Es un placer conocerla, Clara, dijo Isabel, y su sonrisa era genuina. Alejandro me ha puesto al día. Antes que nada, quiero que sepa que está en una posición mucho más fuerte de lo que cree. Se sentaron, y Isabel fue directamente al grano. Su tono era tranquilizador, pero profesional. Legalmente, el abandono es una base muy sólida para la terminación de los derechos parentales. El hecho de que Daniel la dejara a usted y a un recién nacido sin medios de subsistencia habla por sí mismo ante cualquier juez. Podríamos iniciar un proceso legal ahora mismo. Pero, dijo Clara, sabiendo que había un pero, continuó Isabel. Un proceso legal puede ser largo, costoso emocionalmente y a veces impredecible. Hombres como Daniel, cuando se ven acorralados, pueden volverse desagradables. Pueden inventar mentiras, arrastrar su nombre por el fango, intentar usar al niño como un peón. Mi objetivo no es solo ganar en el tribunal, es sacarlo de su vida de la manera más rápida, limpia y permanente posible. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Clara. Conseguimos una ventaja sobre él, explicó Isabel. Una que sea tan poderosa que no tenga más remedio que aceptar nuestras condiciones. Sus amenazas de buscar la custodia son una farsa. Lo que realmente busca, por lo que me ha contado, es dinero. Está intentando extorsionarla. Si podemos probarlo, el juego cambia por completo. Él sería el que se enfrentaría a cargos criminales, no usted a una batalla por la custodia. La estrategia era brillante y aterradora. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Clara. La próxima vez que la contacte, dijo Isabel, mirándola fijamente. Esté preparada, hable con él, mantenga la calma y grabe la conversación. Guíelo para que admita que no quiere a Leo, que lo que quiere es dinero. Consiga que la amenace. Sé que es pedirle mucho, es pedirle que entre en la jaula con el león, pero si lo consigue, le prometo que le daremos las llaves de esa jaula para que la cierre para siempre. Clara sintió un escalofrío. La idea de volver a hablar con Daniel, de provocarlo deliberadamente, la enfermaba. Pero la idea de tener el control, de ponerle fin a esto en sus propios términos, era un incentivo poderoso. Miró a Alejandro, que la observaba con una confianza inquebrantable. Lo haré, dijo, su voz firme. En los días siguientes, Clara se sumergió en su trabajo con una nueva urgencia. Era su armadura, su propósito, y la oportunidad de demostrar su valía no tardó en llegar. Alejandro le reenvió un correo electrónico de un socio de negocios en Hong Kong,
un hombre llamado David Chen, cuyo asistente acababa de renunciar. «Está buscando un asistente virtual de forma urgente», escribió Alejandro. «Le he hablado brevemente de ti. Dijo que está dispuesto a hacer una videollamada contigo mañana. Sé que es repentino, pero creo que estás lista». El pánico se apoderó de Clara. ¿Una videollamada? ¿Con un empresario internacional? ¿Qué iba a decir? Pasó toda la noche investigando sobre la empresa del señor Chen, preparando notas, practicando su discurso de ascensor en el espejo del baño mientras Leo dormía. Se sentía como una impostora, pero la fe de Alejandro en ella la obligó a seguir adelante. La llamada fue a las 6 de la mañana, hora local, para adaptarse a la zona horaria de Hong Kong. El señor Chen era un hombre enérgico, de hablar rápido, que parecía no tener tiempo que perder. Fue directo al grano. Clara, con el corazón martilleando, respondió a sus preguntas con una calma que no sentía, detallando cómo había organizado la agenda de Alejandro, los sistemas que había implementado. Le habló de su filosofía de ordenar el caos. Al final de la llamada de 20 minutos, el señor Chen sonrió por primera vez. «Muy bien, señorita Clara. Está contratada. Me gusta su enfoque. Le enviaré los detalles de acceso. Bienvenida a bordo». Cuando la pantalla se quedó en negro, Clara se quedó mirando fijamente, incrédula. Lo había hecho. Había conseguido su segundo cliente. La sensación de logro fue tan embriagadora que se rió en voz alta. Bailó por la sala de estar, con el corazón ligero y lleno de posibilidades. Recibió el primer pago del señor Chen una semana después. Ver el dinero en su cuenta bancaria, dinero que había ganado con su propia mente y su propio esfuerzo, fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. Fue esa misma tarde cuando Daniel volvió a atacar. Esta vez fue un mensaje de voz. Su tono ya no era suplicante, sino feo y amenazador. «He estado pensando, Clara. Un niño cuesta dinero, mucho dinero. Y ya que tú pareces tenerlo ahora, creo que es justo que me pagues una pensión. Digamos, $50,000, un pago único, y desapareceré. Si no, bueno, nos veremos en el tribunal. Y créeme, le diré al juez todo sobre el tipo de madre que eres, viviendo del dinero de hombres ricos». El mensaje era vil, pero era exactamente lo que Isabel había predicho. Era la ventaja que necesitaban. Con manos temblorosas pero con una resolución de acero, Clara le respondió con un simple mensaje de texto. «Necesitamos hablar de esto en persona. Mañana a las 3 p.m. en la cafetería de la esquina de la calle Oak». Eligió un lugar público y concurrido. Pasó la noche repasando el plan con Isabel por teléfono. Estaba aterrorizada, pero lista. Al día siguiente, dejó a Leo con una niñera de confianza que Alejandro le había recomendado y verificado, y se dirigió a la cafetería. Llegó temprano, eligió una mesa, colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa y activó la aplicación de grabación de audio. Daniel llegó tarde con aire arrogante. «Vaya, vaya», dijo sentándose. «Te ves bien. La vida de mantenida te sienta bien». «No estoy aquí para hablar de mi aspecto, Daniel», dijo Clara, su voz fría y nivelada. «Estoy aquí por tu mensaje. $50,000 es un precio justo», dijo él con una sonrisa burlona. «Por mi silencio y mi cooperación, piénsalo como una inversión en tu nueva y acogedora vida». «¿Y qué obtengo a cambio de esta inversión?», preguntó Clara, manteniendo su voz neutra. «Consigues que no le diga a un juez que eres una madre no apta. Consigues que no luche por la custodia de el niño. Su nombre es Leo», dijo Clara. «¿Siquiera te importa él, Daniel? ¿O solo te importa el dinero?» Él se rió, una risa desagradable. «Oh, por favor, Clara, no seamos ingenuos. Ambos sabemos que el niño fue un error, un accidente costoso. No lo quiero. Es un lastre, pero es mi lastre, y si quieres que te lo quite de encima, tienes que pagar la tarifa de eliminación». Fue la frase que Clara necesitaba, la admisión cruel y explícita. «Así que, para que quede claro», dijo ella, su voz cortando el aire, «estás admitiendo que no tienes ningún interés en ser padre para Leo y que estás usando una amenaza de batalla por la custodia para extorsionarme y sacarme $50,000. La sonrisa de Daniel vaciló. «¿Qué estás?» Clara levantó lentamente el teléfono y le dio la vuelta, mostrando la pantalla con el temporizador de la grabación corriendo. «Lo tengo todo, Daniel. Cada palabra.
El color desapareció del rostro de Daniel. Miró el teléfono, luego a ella, su arrogancia desmoronándose en pánico puro. «Tú no puedes». «Oh, sí que puedo», dijo Clara. «Y tengo dos opciones. Puedo llevar esta grabación directamente a la policía y presentar cargos por intento de extorsión, lo que probablemente te llevaría a la cárcel. O...». Sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «Puedes firmar estos papeles». Dentro de la carpeta había un acuerdo legal, redactado por Isabel, en el que Daniel renunciaba voluntaria e irrevocablemente a todos sus derechos y responsabilidades parentales sobre Leo. Daniel miró los papeles, atrapado. Su intento de extorsión se había convertido en su propia jaula. Sin decir una palabra, cogió el bolígrafo que Clara le ofrecía y firmó en todas las páginas, su mano temblando de rabia. Empujó la carpeta hacia ella. «Espero que te pudras», siseó. Se levantó y salió de la cafetería, desapareciendo entre la multitud. Clara se quedó sentada, el teléfono todavía en la mano. No se sentía triunfante, no se sentía feliz, se sentía libre. Una paz profunda y abrumadora la invadió. Se había acabado. Realmente se había acabado. Unos meses después, el negocio de Clara, Soluciones Virtuales Clara, estaba prosperando. Tenía 5 clientes fijos y una reputación creciente de eficiencia y fiabilidad. Había ahorrado casi todo el dinero que había ganado, viviendo de forma sencilla. Una tarde, llamó a Alejandro. «Tengo noticias», le dijo. «He encontrado un apartamento, un pequeño lugar de 2 habitaciones a unas pocas manzanas de aquí. He firmado el contrato de alquiler hoy. Voy a mudarme a finales de mes». Hubo un momento de silencio en la línea de Alejandro. «¿Estás segura, Clara? No hay ninguna prisa. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». «Lo sé», respondió ella, y su voz estaba llena de una gratitud tranquila. «Y nunca podré agradecerte lo suficiente por darme este santuario. Pero es tu santuario, no el mío. Es hora de que Leo y yo tengamos nuestro propio hogar. Un hogar que yo pueda pagar, con mi propio dinero». La risa de Alejandro al otro lado de la línea fue cálida y llena de orgullo. «Por supuesto que es la hora», dijo. «Sabía que este día llegaría. Clara, estoy increíblemente orgulloso de ti. No podría haberlo hecho sin la puerta que me abriste», dijo ella. «Quizás», respondió él, «pero fuiste tú la que tuvo el coraje de cruzarla y la fuerza para construir tu propio camino al otro lado». 2 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de un acogedor apartamento en el 3er piso, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Las paredes estaban pintadas de un color amarillo suave y estaban cubiertas de dibujos infantiles y fotografías enmarcadas. Un bebé Leo sonriendo, una Clara radiante, un Alejandro sosteniendo a un Leo que ya caminaba. El lugar olía a galletas recién horneadas y a hogar. Clara, ahora una mujer de negocios segura de sí misma, con una pequeña lista de espera de clientes, observaba desde la cocina. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su rostro estaba relajado y feliz. En la alfombra de la sala de estar, un niño de casi 3 años, con el cabello oscuro de su madre y una risa contagiosa, construía una torre de bloques de colores. La torre se tambaleó y cayó con un estrépito. «¡Oh, no!», exclamó el niño. «No te preocupes, campeón. Las mejores torres son las que reconstruimos», dijo una voz grave. Alejandro, vestido con vaqueros y una camiseta, estaba sentado en el suelo con él, ayudándole a recoger los bloques. Ya no era solo el benefactor de Clara. Se había convertido en una parte integral de sus vidas. Era el tío Ale, el que venía a cenar los domingos, el que leía cuentos a Leo antes de dormir cuando Clara tenía que trabajar hasta tarde, el que se había convertido en su mejor amigo, su confidente, su familia elegida. Leo se rió y le entregó un bloque a Alejandro. «Ayuda, tío Ale». «Siempre», respondió Alejandro, despeinando el cabello del niño. Clara se apoyó en el marco de la puerta, sosteniendo una taza de café, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Miró la escena, este cuadro de felicidad doméstica y pacífica, y su mente viajó en el tiempo. Pensó en la mujer desesperada que había sido, de pie en una acera caliente, con el peso del mundo en sus brazos. Pensó en el hombre del coche azul que se había detenido cuando todos los demás habían seguido de largo.
Él le había ofrecido una oportunidad, un acto de bondad que había cambiado la trayectoria de su universo. Pero ella sabía, con una certeza que le llegaba hasta los huesos, que la mujer que era hoy no era producto de la caridad de nadie, era el producto de su propia resiliencia, su propio trabajo y su inquebrantable negativa a rendirse. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella por encima de la cabeza de Leo. Le sonrió, una sonrisa que ya no contenía tristeza, ni recuerdos de un pasado doloroso, sino solo un profundo y tranquilo afecto. En esa mirada, Clara vio el reflejo de su propio viaje y la belleza de un final feliz que no había sido regalado, sino ganado, y supo, con una paz absoluta, que por fin estaba en casa. Fin de la historia.